Entender el pasado nos ayuda a entender el presente. Es por eso que hoy hablaremos sobre los archivos históricos y el papel de la tecnología para el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Seguramente has escuchado la frase, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Es por ello que los archivos históricos de cada país son fundamentales para entender el contexto social. Un archivo histórico está integrado por documentos de conservación permanente y de relevancia para la memoria nacional, regional o local de carácter público. Para poder ejercer libremente nuestro derecho de información pública, es fundamental que exista una gestión y preservación de archivos. Así lo explica la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra. Los archivos son la piedra angular de un derecho fundamental para la democracia, que es el acceso a la información pública. Este derecho de acceder a la información pública, como considerado como un derecho fundamental, permite no solamente potenciar la participación ciudadana, impulsar la rendición de cuentas de los gobiernos, sino también darle utilidad y abrir otros derechos para las personas, para la vida cotidiana, que pueden ser utilizados, no cabe duda, en temas de salud, de educación y de justicia. Pero la importancia también de los archivos radica es que ahí está como fuente original, como fuente primaria, la información, las grandes decisiones, esa, tema central que viene a ser lo que nutre al acceso a la información pública y que deviene de la historia, está en los archivos públicos. Por eso creo que es muy importante que hoy este asunto no solamente sirva para potenciar el trabajo que hacemos los organismos garantes. En realidad, la importancia de los archivos es para todos los derechos humanos. Nosotros como INAI tutelamos dos derechos humanos, acceso a la información, pero también el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales. Entonces, bueno, los archivos nos permiten ejercer derechos humanos. Los archivos nos dan ese derecho a la memoria, nos dan la oportunidad de conocer la verdad, no solo del servicio público, de las instituciones, de nuestra historia. Y bueno, también hay que decir que los archivos inclusive son importantes desde una perspectiva personal. Si no tenemos un archivo adecuado de los hijos, de los padres, en la familia, difícilmente podemos ejercer derechos humanos. El papel que tiene el INAI en el seno tanto del Sistema Nacional de Transparencia, que es cabeza, pero también la posición que ocupa en el Sistema Nacional de Archivos. Por disposición de la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Transparencia y las leyes locales de transparencia, los órganos garantes somos coadyuvantes en el tema de archivos. Sabemos que en México quien lleva la rectoría de los archivos es el Archivo General de la Nación a través de su director, el doctor Carlos Ruiz Abreu. Pero el INAI como órgano garante nacional, bueno, somos coadyuvantes. ¿Por qué coadyuvamos? Porque no podríamos garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales si no hay documentos, archivos debidamente ordenados, administrados, preservados. Entonces, bueno, de ahí la importancia que los órganos garantes trabajemos de la mano, en el caso nacional, con el Archivo General de la Nación. En México es primero, en 2002, la Ley Federal de Archivos y desde ese momento empezamos a poner atención a la actividad archivística. Como servidores públicos en los 3 niveles de gobierno federal, estatal, municipal, empezamos a darle atención a la debida gestión documental. Había servidores públicos de todos los niveles de gobierno que declaraban inexistencias. En muchos de los casos era simplemente que no se encontraba el documento. Si un archivo no está debidamente ordenado, pues es
imposible encontrar documentos, expedientes. Desde ahí fuimos poniendo atención en la importancia que tiene una debida gestión documental. Y bueno, ahora muy afortunadamente ya contamos con una Ley General de Archivos que inclusive es la tercera de las legislaciones que nace a partir de la gran reforma constitucional de febrero de 2014. De hecho, creo que válidamente podemos decir que debió ser la primera, la Ley General de Archivos, porque el hecho de tener ordenados nuestros expedientes, documentos, archivos, nos permite realmente tener acceso a ellos. Yo creo que la debida implementación de la Ley General de Archivos es un reto todavía. No todas las entidades federativas tienen ley de archivos. A la fecha solo tenemos 21 leyes de archivos, pero también el INAI, en coordinación con el Archivo General de la Nación, hemos presentado 20 acciones de inconstitucionalidad. La mayoría ya han sido resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, las otras estamos en espera de que la Corte resuelva, pero también hacen falta las reformas, el decreto que reforme la legislación estatal de acuerdo a lo que ya resolvió la Suprema Corte en estas acciones de inconstitucionalidad. Entonces, bueno, en México me parece que a la fecha uno de los grandes retos que tenemos es precisamente la implementación correcta, oportuna, eficaz de la Ley General de Archivos y por otro lado, en cada una de las entidades federativas, primero que las legislaturas locales tengan su propia ley de archivos. Después que las que ya la tienen y la Suprema Corte ya definió qué es constitucional y qué no es constitucional, pues lleven a cabo la reforma correspondiente para que la ley esté exactamente armonizada con la legislación general. Y bueno, también la implementación que tengan que hacer las propias entidades federativas, porque cada entidad federativa deberá tener su propia coordinación general de archivos, deberá tener su propio sistema institucional de archivos, todo lo que implica la implementación de la ley general y las leyes locales. Mariana Nazar, investigadora del Instituto Nacional de la Administración Pública, INAP, de Argentina, abunda al respecto. Los archivos son información. El tema es, en tanto, los archivos son el sedimento del accionar de las instituciones. Yo soy una gran defensora de la necesidad de articular el concepto del derecho de acceso a la información con un concepto que estamos empezando a difundir desde el activismo de archivistas en derechos humanos, que es el deber de archivo de los estados. O sea, la idea de que los estados deben hacerse responsables de preservar y gestionar adecuadamente los archivos justamente para permitir el acceso a la información y permitir el ejercicio de este derecho, que es un derecho instrumental, que permite el ejercicio de una multiplicidad de derechos. Pero, ¿por qué es fundamental ejercer nuestro derecho a la información pública y, por lo tanto, es una obligación del Estado? Esto nos lo explica María Alejandra Villar, presidenta de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay. Los archivos en general son espacios de derechos, ¿verdad? Los archivos son lugares en donde las personas pueden ejercer sus derechos, entre ellos el derecho de acceso a la información pública y por supuesto también el de protección de datos, ¿verdad? Entonces, es inconcebible o no podemos pensar en ejercer el derecho de acceso a la información y en particular a la información pública si no trabajamos simultáneamente todo lo que es gestión de documentos y de archivos, ¿verdad? En nuestras normativas tenemos plazos para poder brindar la información. En el Uruguay en particular tenemos 20 días de plazo, de días hábiles para poder proporcionar la información. ¿Qué utilidad podemos darle a ese tiempo si los archivos y la información que gestionamos en las instituciones no está debidamente organizada o no está profesionalmente organizada? Entonces, el vínculo es necesario, es imprescindible. No podemos ejercer nuestros derechos, el derecho de acceso a la información pública o la protección de datos personales, sin tener una gestión profesional y eficiente de los documentos, de los archivos, de la información. Los estados tienen el deber de proporcionar información pública actual y del pasado.
pues los archivos históricos son instrumentos que permiten visibilizar las acciones realizadas por administraciones pasadas. ¿Pero qué tiene que ver esto con la protección de datos personales? Emma de Ramón, directora del Archivo Nacional de Chile y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Archivos, la ALA, nos explica esta relación. Hay un gran problema que también tenemos que manejar de manera técnica y profesional, que es la protección de datos personales y sensibles, ¿no? Justamente en estas búsquedas que uno puede hacer a través de Internet o por último en portales públicos, muchas veces aparecen datos que tal vez son datos sensibles, por ejemplo, si usted estuvo enfermo de algo o si tiene alguna predilección por alguna cosa. Y a propósito de esa posibilidad de búsqueda de información, finalmente termina uno con, no sé, miles de llamados de empresas que le ofrecen cosas. Entonces también en ese sentido la transparencia va de la mano con la protección de datos personales. Es decir, una cosa es que sepan el nombre de una persona y otra cosa es que sepan todo el resto de la información que no tiene por qué saberse y que a veces incluso puede servir para discriminar a alguien. Por ejemplo, la situación de las diversidades es muy, hasta hace un tiempo, ¿no? Hoy día tal vez menos, pero podría incluso una persona estar sujeta a ser maltratada por estas razones, o hace algunos años podrían haberle pedido dinero por el silencio, por ejemplo. Entonces, yo diría que archivo, transparencia y datos personales, protección de datos personales son tres cosas, tres áreas de nuestra vida actual, de nuestra administración pública, que son fundamentales, que van de la mano, que tienen que moverse juntos, que tienen que ponerse de acuerdo para que finalmente la ciudadanía de cualquier lugar pueda tener realmente acceso en buenas condiciones a la información que desea, sin vulnerar los derechos de la persona de la cual está recibiendo información. Si quieres consultar más información sobre este tema, veamos Entorno Digital. Archivero es un proyecto que revela información y desclasifica archivos que el gobierno ha catalogado como secretos y también comparte curiosidades de hechos que en el pasado fueron y siguen siendo un misterio. La Hemeroteca Nacional Digital de México de la UNAM se puso en marcha desde el año 2002 con el objetivo de impulsar y favorecer la preservación, conservación y difusión del patrimonio hemerográfico del país. En la Ley General de Archivos, publicada en 2018, se establecieron las bases para el tratamiento de los archivos en poder de las instituciones federales, estatales, municipales y cualquier ente que maneje recursos públicos. Es por eso que tiene la obligación del tratamiento de archivos bajo estos parámetros. Conservación, una medida de índole administrativa, ambiental y tecnológica para la preservación. Procedencia, es decir, conservar el origen de cada documento. Integridad, que todos los documentos estén completos y sean veraces. Disponibilidad, o sea, que la localización sea expedita. Y por último, accesibilidad, es decir, garantizar el acceso a la consulta. Y para explicarnos qué pasa en el Poder Judicial, el magistrado Alfredo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, nos explica. Para cualquier poder judicial es muy relevante la existencia de archivos bien organizados, cuidados y que cumplan con todas las normas que establece ahora la Ley General de Archivos para su gestión documental adecuada. Particularmente el Poder Judicial del Estado de México ha volteado mucho al tema de archivonomía, de archivos, no solamente trayendo la tecnología de punta para el resguardo, cuidado y capacitar a las personas en los mejores estándares para que los archivistas del Poder Judicial conozcan bien la ley y sepan manejar la gestión documental. Los metros, kilómetros de archivos que tenemos tienen que ser gestionados de manera eficiente.
Imagine usted que un asunto concluido puede ser utilizado como evidencia en un nuevo asunto y tenemos que saberlo localizar en tiempo y oportunamente para remitirlo nuevamente al juzgado. Como ya hemos visto en otros programas, la tecnología se ha convertido en un gran aliado a la hora de acceder a la información. Sin embargo, en el caso de los archivos, todavía es un tema muy complejo. Ángel Sánchez, subdirector general de los Archivos Estatales de España, nos lo explica. Tenemos la curiosidad, ¿no?, de jugar con la tecnología y de aplicar tecnologías concretas a determinados proyectos de gestión documental que nos permiten un expertizaje, ¿no?, en esa tecnología en concreto. Pero muchas veces, preocupados de avanzar en aquello, nos olvidamos de que tenemos que identificar correctamente las series documentales que custodiamos, tenemos que valorar, y eso implica no solamente la eliminación o la conservación permanente de la documentación, sino el ejercicio del derecho de acceso de los ciudadanos y la garantía de este y de sus derechos, de su protección de datos personales. Si no hacemos esto de base, aplicar tecnologías y aplicar recursos tecnológicos nuevos, novedosos, seguramente muy importante, pero probablemente para aplicar en series que ya estén bien tratadas, ahí sí creo que es muy útil la tecnología y que es totalmente necesaria, porque nos va a permitir avanzar muchísimo. Pero si no está ese trabajo de base hecho por parte nuestra, la tecnología podrá dar un X porcentaje de resultados, pero nunca va a estar la información completa. Y obviamente como empleado público y como gestor de documentación tenemos que ofrecer servicios de calidad a nuestros ciudadanos. Entonces ahí no aspira a otra cosa que no sea aplicar el tratamiento técnico correspondiente y después seguir con la tecnología. El profesor titular de archivo en la Universidad de Extremadura, José Luis Bonal, nos explica la importancia del cambio tecnológico en materia de archivos. Los archivos ante el cambio tecnológico se encuentran ante una cantidad importante de retos. El principal es la preservación digital. Hasta ahora hemos sido capaces de conservar los documentos de épocas anteriores, hemos sido capaces de conservar documentos del siglo XVI, XVII, XVIII, pero yo me lo pregunto a menudo, ¿seremos capaces de conservar los documentos que se están generando ahora en 2023 para que se puedan consultar en el año 2240? Creo que uno de los problemas o uno de los riesgos que tenemos es la dificultad para preservar todos los documentos digitales que se están generando. Otro de los retos o de los problemas que presenta el tratamiento que presentan los documentos electrónicos es su tratamiento. Hasta ahora estamos adaptados al tratamiento de documentos en papel, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que hacer un cambio de paradigma, porque la realidad de los documentos electrónicos es distinta. Ese cambio de paradigma al que hacía referencia ahora mismo alude, por ejemplo, al hecho de que en ocasiones ya no tengamos documentos como tales en el sentido tradicional, un contenido sobre un soporte. Y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre buscar en un archivo de Google que en un archivo físico? Emma de Ramón Acevedo, directora del Archivo Nacional de Chile, nos lo explica. En realidad hoy en día todo puede ser encontrado. Yo diría que la diferencia, por ejemplo, entre Google, que uno mete cualquier cosa y aparece, es que en el fondo los archivos están en un contexto. En Google a uno le aparece la materia que uno está buscando, pero en realidad para conocer bien una acción de una autoridad, nosotros tenemos que tener el contexto en el que se hizo esa decisión, en el que se gastó, se contrató a tal empresa o a tal otra, y eso nos permite en realidad poder tener una transparencia, un proceso de transparencia que la ciudadanía realmente pueda ir siguiendo. La verdad es que la transparencia no sirve si la ciudadanía no pregunta por las acciones de sus autoridades. Y tampoco sirve si los archivos están desordenados
o no están puestos en línea o a disposición de la gente, o sea, no está permitido el acceso, decía yo, tampoco sirve la transparencia. Es decir, son todas esas cosas unidas las que finalmente permiten el acto jurídico de hacer una decisión pública. Archivos. La gestión documental y la administración de archivos en las instituciones públicas son necesarios para garantizar el acceso a la información. Estos son los beneficios para los ciudadanos. Identificación de los documentos con carácter histórico. Eficacia y eficiencia en la búsqueda y recuperación de documentos y expedientes. Acceso rápido y seguro a la información, reduciendo los tiempos de búsqueda de información y por consiguiente de respuesta a las solicitudes de información. Ahorro de costos, referente a la reducción de espacios donde preservar la documentación. Privilegiar el ejercicio de los derechos fundamentales, derecho a la verdad, derecho a la información y derecho a la memoria. Privilegiar el ejercicio del derecho de acceso a la información. Si necesitas más información, puedes escribirnos en el INAI a gestionyarchivos@inai.org.mx o llama al Telinai 800-835-4324. Ahora veamos lo que ha pasado en materia de transparencia en Actualidad INAI. Resumen informativo. El INAI asumió la presidencia de la Red para la Integridad durante el periodo 2023-2025. Este organismo internacional está conformado por 19 instituciones de 4 continentes cuyo objetivo es compartir las mejores prácticas, planes de trabajo y mecanismos para promover la integridad, así como el combate a la corrupción y la impunidad en todos los niveles de la vida pública. Ante los miembros de la red, el instituto ratificó su compromiso para consolidar una cultura de integridad que reduzca los recovecos donde la corrupción pueda anidarse y proliferar. El INAI presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de reclamación contra la negativa para que el Pleno pueda sesionar con 4 integrantes. En conferencia de prensa, se destacó que el instituto no trabaja para complacer a los gobernantes, sino para defender la verdad pública y que los derechos humanos que protege no deben de quedar cooptados por intereses políticos ni partidistas. En la Ciudad de México y en Coahuila, el INAI, en colaboración con los organismos garantes de estas entidades, llevó a cabo las Semanas Universitarias por la Transparencia. Ante estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, se enfatizó que la transparencia no es negociable y que ninguno de los poderes de la Unión puede concebirse desde la opacidad. En tanto, estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila coincidieron en una mesa de debate en la necesidad de reforzar a los organismos constitucionales autónomos, ya que cumplen con funciones que benefician a la ciudadanía. Como lo viste, desde el INAI se protege y se reconoce el valor de los archivos, pues el derecho a saber es fundamentalmente un derecho de acceso al contenido de los archivos, pero también significa rendición de cuentas. Si te perdiste algo de la información que te hemos compartido, recuerda que puedes ver este y todos nuestros programas en el canal de YouTube del INAI. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.